buenas noches. La Iglesia Católica tiene nuevo Papa. Por primera vez en 2000 años de historia es latinoamericano. Por primera vez en 2000 años de historia es jesuita. Va a ser el tema principal de conversación con nuestros panelistas aquí en Ciudadanos. Muy buenas noches a todos. Y vamos a partir, no vamos a tener elección de la frase de la semana, porque claramente hay una frase muy llamativa que queremos interesarnos en ella, que queremos hablar de ella, que es las primeras palabras de Jorge Bergoglio, ya como Papa Francisco en la Plaza San Pedro. Lo escuchamos. Hermanos y hermanas, buenas tardes. Voi sapete que Ustedes saben que el deber del cónclave era de dar un obispo a Roma. era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei Pareciera que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo al fin del mundo. ma siamo qui. Prima di tutto vorrei Antes que todo, quiero hacer un rezo por nuestro obispo emérito Benedicto XVI. Preghiamo Recemos todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo custodie. Madonna lo custodisca. Una sorpresa sin duda. Ya vamos a hablar en detalle del perfil del nuevo Papa, pero ¿cuáles son las primeras reacciones, los primeros sentimientos que afloran con esta decisión? Paula, Alberto, sí. Sí, yo tengo la impresión. Primero partamos por decir algo que es fundamental de entender, y que respecto a lo que ocurre en el Vaticano, prácticamente es muy difícil entender el sistema de coordenadas del Vaticano. O sea, qué significa qué cosa, quién está parado dónde. Por una razón muy, muy sencilla: los vaticanistas son parte interesada, además. Están muy metidos en el sistema del Vaticano, por tanto, cada uno tiene su postura, y es casi peor que las encuestas en Chile. Entonces, en realidad, es bien difícil saber qué es lo que está pasando. Una de las grandes dudas que quedó con este nombre es que no estaba en el sistema de coordenadas Sodano versus Benedicto, ¿no? Y como no estaba en ese sistema de coordenadas, uno no sabe si está para un lado, para el otro, ¿no? O si es una tercera vía. Y tampoco sabe, lo que sí se queda claro es que esto fue muy rápido. Y eso significa que esto venía más o menos listo. Pero venía más o menos listo significando que ganó el mundo de Benedicto, que perdió el mundo de Benedicto, o que estaba arreglado la tercera vía para no tener el conflicto. Y eso es lo que no sabemos, en el fondo. Entonces esa es la gran pregunta, y ahí uno tiene que empezar a operar con las especulaciones y los pequeños datos que hay. Pero es bien difícil saber con sintonía fina qué es lo que está pasando. Bueno, yo creo que sí fue una sorpresa, entre comillas, porque ya él había sido un candidato bien destacado, ¿no es cierto?, en la elección anterior, que si uno lo piensa en términos vaticanos fue hace relativamente poco tiempo, solo 8 años, y por lo tanto ahora no aparecía como uno de los favoritos, pero seguía estando ahí. Y respecto a lo que decía Alberto, yo lo leí, yo no tengo ningún conocimiento más profundo ni de vaticanista, aunque la Matilde Burgos parece que era más adivina que todos los vaticanistas. La editora de este programa anoche nos dijo, estábamos hablando de los nombres típicos, nos dijo, ojo con Bergoglio, que tengo fuentes que me dicen que... Bueno, porque parece que tuvo un repunte, de un declive que eventual que tuvo en algún minuto, ¿no es cierto?, con un discurso, una locución que tuvo en el Colegio Cardenalicio. Pero además parece que Benedicto XVI también entregó en él mucha confianza, tuvo un gesto muy particular al nombrarlo en un cargo específico, y por lo tanto, salvo razones de salud que parecían importantes, porque si el Papa se va porque está muy cansado, ¿no es cierto?, evidentemente la salud parecía un factor relevante. Después vamos a hablar en realidad mucho más largo de qué significa y todo, pero yo creo que sí, o sea que puede y ojalá tenga mucho de positivo esta elección. ¿Cristóbal? Evidentemente el factor que más nos llama la atención es que es el primer Papa latinoamericano en una institución de tradición eurocéntrica. Es decir, la Iglesia normalmente ha estado sobrerepresentada, la Iglesia europea, respecto de otras latitudes del orbe, que a veces tienen más católicos aún. De hecho, la mitad de los católicos está en Latinoamérica y no habíamos tenido un Papa latinoamericano. Y también puede ser interesante desde el punto de vista de que
se traslada el poder de un papa alemán, un teólogo reconocido, un intelectual dentro de los términos de la Iglesia, a un jesuita, miembro de una orden que tradicionalmente está más vinculada a temas de preocupación por la desigualdad, por la miseria, por la justicia social, en un continente que ha sido marcado particularmente por esos temas. Y eso me parece interesante, y yo tomando un poco lo que decía Alberto de esta tercera vía, bueno, Benedicto, a pesar de que parece estar en una posición diversa a la del Papa recién electo, él, en cierto sentido, rescata a los jesuitas del desplazamiento que tuvieron en tiempos de Juan Pablo II. Juan Pablo II, de hecho, fue bastante más interesado en promover el Opus Dei y los legionarios de Cristo. Realizó una intervención en los jesuitas. Exactamente. Y pareciera que los jesuitas, en ese sentido, fueron tomando cierta relevancia, y son los temas hoy día, pareciera, de justicia social, si es que lo queremos ver desde el punto de vista del vaso medio lleno, particularmente en un continente, digo, marcado por esos temas, tanto como África o Asia, los que hoy día parecen tomar relevancia respecto del tradicional eurocentrismo, de un continente que ya, por las razones que todos conocemos, los lugares que se desarrollan económicamente más y con ciertos avances también en educación, dejan de ser religiosos. En Europa eso ya es un hecho, y por lo tanto, bueno, en los continentes que no tuvieron ilustración, donde queda más componente religioso, todavía tenemos la posibilidad, deben pensar en el Vaticano, de hacer algo. Y me parece que Francisco es un nombre que parece acorde a esa estrategia. Veamos precisamente cuál es el perfil del nuevo Papa, jesuita pero conservador, claramente en temas valóricos, argentino, enfrentado al gobierno de su país, un cardenal, un arzobispo de Buenos Aires que no eludió la controversia. Veamos el perfil y hablamos de cuáles son las consecuencias de su nombramiento para la Iglesia Católica. Así es el nuevo pontífice católico, argentino, jesuita, hincha de San Lorenzo, conservador, aunque dicen no tanto como sus dos antecesores. Es un hombre austero, es un hombre de personalidad fuerte, seguro. Se recuerda que andaba en metro o colectivo, no aficionado a los lujos o tampoco come en restaurantes, prefiere hacerlo solo en los comedores populares. Dicen que es de carácter fuerte, pero que privilegia el diálogo, aunque cuando tiene que levantar la voz y criticar, lo hace. La esclavitud no está abolida. En esta ciudad la esclavitud está a la orden del día y bajo diversas formas. Los derechos humanos, como dicen los obispos de Latinoamérica en el documento de Santo Domingo, se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Tiene 76 años y hace 8, cuando fue el emérito Benedicto XVI escogido papa, habría quedado segundo en las votaciones. Algunos dicen que hasta pidió en esa oportunidad no ser elegido pontífice. Ahora la historia es otra. No tenemos derecho a aguacharnos, a bajar los brazos llevados por la desesperanza. Rechazo a la desesperanza y a varias otras cosas también, al aborto y al matrimonio homosexual, por ejemplo. Este y otros temas lo han mantenido enfrentado con los Kirchner. Aquí también está la envidia del demonio, por la que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende destruir la imagen de Dios, hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. Entre el 76 y el 83 Argentina vivió en dictadura, fecha coincidente también en que el nuevo papa estaba a la cabeza de los jesuitas locales. Según organizaciones de derechos humanos, no defendió a 2 de sus sacerdotes que fueron detenidos. Para algunos, tuvo información o colaboró con la dictadura, incluso en causas vinculadas al robo de bebés, pero nunca se ha probado. Ocurre como ocurrió en el caso de Estela de la Cuadra, la hija de Licha de la Cuadra, una de las fundadoras y primer presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que cuando fue a declarar, casi con un grado de indignación, dijo: ¿por qué no lo citan a Bergoglio? ¿Sí? Que Bergoglio nos trajo información acerca del nacimiento de en este caso de su sobrina. Mire, en primer lugar hay que decir que pasaron ya ¿cuántos años? 40 años, 40 y tantos años. Y Francisco I en esa época
era un sencillo sacerdote jesuita. Entonces, vincularlo con esas cosas es simplemente una especulación. Francisco, así se llama el nuevo Papa, el primero de Latinoamérica, el que lee a Borges, el que fue técnico químico y que ahora lidera a los católicos del mundo. Andrés Ramírez, CNN Chile. Ofrezco la palabra. ¿Qué es lo más destacado en el perfil de Bergoglio para el comentario en Ciudadanos? O sea, yo creo que lo más interesante es justamente algo que viene en coherencia en todo caso con la última encíclica, que es la aparición del tema de la desigualdad, los temas de pobreza, los temas de neocolonialismo, esta referencia a la esclavitud. Todo ese tipo de temas aparecen en la última encíclica en una cita explícita, permanente, constante, página por página, al Concilio Vaticano II, que fue muy llamativo porque es una encíclica, esta última es de Ratzinger, ¿ya? Ratzinger, todos esperábamos un mandato de Ratzinger bastante conservador y apurándonos un poco podríamos decir que probablemente es de los más reformistas lejos en 50 años, ¿ya? Y esta encíclica entonces va muy claramente en eso, y dentro de los Batilix, además, dentro de esas cartas que se filtraron, algunos dicen que incluso que las filtró el mismo Benedicto XVI, se establece además un conjunto de diálogos en los cuales está en juego el hecho de que hay que pasar del poder de los países desarrollados dentro de la Iglesia a los países emergentes. O sea, ahí había un dato interesante para tener en cuenta respecto a la posibilidad de países tipo Argentina, Brasil, o eventualmente incluso países tipo Canadá, que era también una de las posibilidades, para poder entrar en esta disputa. Entonces me parece que en ese sentido hay una coherencia interesante con lo que venía ocurriendo en los meses anteriores, de acuerdo al perfil que se elige, que es un perfil mucho menos intelectual que la mayor parte de los cardenales italianos, europeos en general, mucho más activo, mucho más dedicado, y que además él hace un gesto interesante. Él, siendo jesuita, le da un gesto a los franciscanos, ¿ya? Y entonces junta dos órdenes clásicas, ¿ya? Y hace un gesto además a los franciscanos en un momento en el cual la Iglesia está buscando prudencia, está buscando austeridad, ¿ya? Y en ese sentido, con ese gesto, y en una Europa austera. Entonces ahí hay un gesto que es interesante y que va a haber que aprender a leer para ver cuáles son los matices y detalles que se quieren comunicar. Se destacaban un par de símbolos de lo de hoy. Primero, la vestimenta, que era más austera que la que habían utilizado otros papas en ocasiones similares. Segundo, el gesto que él hace al pedirle a la gente que rece por él. Eso tampoco es algo que esté en la tradición, claro, de este tipo de momentos, y por lo tanto se destacaba esas ciertas señales de austeridad o sencillez, ¿no? Sí, yo creo que Estamos de vuelta en Ciudadanos cuando son exactamente las 12 de la noche. Recuerden mandarnos sus opiniones, sus comentarios usando el hashtag Ciudadanos. Habíamos dejado un tema planteado: la presencia de un papa argentino, de un papa latinoamericano, ¿revitaliza a la Iglesia Católica en esta parte del mundo? ¿Le da también más poder, más influencia sobre las políticas públicas? Sí, yo creo que, es una intervención sobre un continente que además, aunque ha sido el capital fundamental de la Iglesia Católica, ha tenido la complejidad en los últimos años de un retroceso sistemático y de la penetración muy fuerte de los evangélicos, el protestantismo en sus diversas formas, y por tanto parecía relevante encontrar alguna clase de vínculo. No necesariamente tenía que ser un papa, aunque es la versión superior de la influencia, digamos, pero sí se necesitaba un vínculo. Y la posibilidad de un papa que tenga esta proximidad, que tenga esta capacidad, esta vinculación de lenguaje, que no tenga que impostarse para hablarle a Latinoamérica, digamos, es una oportunidad fundamental. Yo creo que, y en segundo lugar, el factor ya mencionado, los países emergentes son muy importantes hoy día, entre otras cosas por una cosa muy simple, los países más desarrollados bajaron radicalmente las donaciones al Vaticano, ¿no? Pero radicalmente. Entonces, y los países emergentes son los que están sustentando. Entonces también es cierto que hay que darle más poder también a aquellos países que tienen más capacidad de sustentar la persistencia, la existencia misma del Vaticano. Bueno, hay un tema interesante ahí en esta obra de austeridad que tiene el Papa, ¿no es cierto? Es muy actual, sí. Es absolutamente adecuada a los tiempos.
Pero creo que también el hecho de que sea un latinoamericano, de que tenga nuestro lenguaje, es un vínculo incomparable, digamos. O sea, no solo es porque tenga un nexo real, sino que porque él habla nuestro idioma, y cuando digo ello no solo hablo del español, sino en nuestro día a día, que es como el tener mujeres, ¿no es cierto?, en ciertos cargos. No hay ninguna posibilidad de que otro pueda leernos igual que precisamente un latinoamericano. Y por lo tanto, recurrir a esta reserva que sigue siendo Latinoamérica en términos religiosos es obviamente una oportunidad también de revitalización de la Iglesia. En un tiempo en el que además yo creo que destacar los temas económicos y él ser una figura que emerge como el defensor de la pobreza o que intercede por la pobreza, ¿no es cierto?, también hace que otro tema que está tan presente en la Iglesia y que no es del gusto de la Iglesia, como son los abusos en materia sexual, ¿no es cierto?, algunas discusiones valóricas, puedan ser opacados por este realce de la lucha contra la pobreza, del destacar. Yo creo que es una oportunidad para la Iglesia en ese sentido de mostrarse con otra cara, dar otro énfasis, dar un énfasis distinto, ¿no es cierto?, cuando saben que en el otro nunca no van a ser victoriosos, o se ponen al día en ello, ¿no es cierto?, o quedan atrás. Y como no hay un interés real, ¿no es cierto?, desde la curia, desde la autoridad máxima de hacer esa evolución hacia esos nuevos valores o nuevos cambios en esos temas, creo que el destacar, el ser parte de una lucha contra la pobreza, una empatía mucho mayor en esos temas, hace que el otro a lo mejor quede un poco en segundo plano, y creo que es una oportunidad en ese sentido. Pero, perdón, me extendí mucho, pero lo último que quiero decir es que, de todas formas, también creo que estos cambios son una oportunidad, lo dijimos antes, ¿no es cierto?, para una iglesia que se renueve. Yo creo que ese tiene que ser el concepto de hoy, o sea, una renovación que no solo tiene que ver con prioridades, sino que una iglesia que sea capaz de ponerse al día, si quiere seguir teniendo la influencia que ha tenido hasta ahora, ¿no es cierto?, y el poder que la ha caracterizado. Y por lo tanto, en la medida que haya una apertura hacia esos temas, ¿no es cierto?, probablemente es una iglesia que va a mantenerse contemporánea en la actualidad. Yo creo que lo contrario, no basta con el cambio hacia la pobreza. Es interesante que en Latinoamérica el terreno es fértil no solamente desde el punto de vista de la expresión popular, sino que también desde la retórica y la narrativa del poder. Hay permanentemente alusiones religiosas. El caso de Chávez y Piñera, que son dos gobernantes de signo político radicalmente distintos, es paradigmático. Ambos hacían permanentes alocuciones. Bueno, Piñera las hace permanentemente, de hecho hoy la hizo, y la hizo no solamente como creyente, dijo: como presidente de Chile, espero que los chilenos estén dispuestos a abrirse al mensaje. Yo digo, bueno, hable por usted, presidente, no por mí, pero, claro. pero bueno, el presidente siempre habla por todos nosotros. Maduro incluso ha adoptado también una retórica similar a la de Chávez. Maduro dijo que Dios había enviado a Chávez a Venezuela, y ahora dijo que el colegio cardenalicio había estado influido por la muerte de Chávez. Yo no sé si es que Chávez se apersonó en espíritu, como una especie de magia pentecostal, o es simplemente una cuestión geopolítica donde decidieron elegir un papa latinoamericano. Pero, como decía también Alberto, esto controla la sangría respecto del avance evangélico, y además que tiende a estar también un poco en la línea, esa canción que muchos de nosotros sufrimos cuando estábamos en el colegio, el no has buscado ni a sabios ni a ricos. Bueno, la iglesia estaba acostumbrada a buscar a sabios y a ricos para el sucesor de Pedro. En este caso va a buscar un país que, claro, para nosotros es insoportablemente importante porque está al lado y nos ganan todo, pero en el contexto internacional es irrelevante. Entonces, ir a buscar al fin del mundo, como dice él, también es una señal que me parece relevante, sobre todo porque, como ustedes muy bien dijeron, pone foco en los temas en los cuales la Iglesia tiene más posibilidades de salir victoriosa. Hace un tiempo atrás hubo una encuesta, y no sé si la hizo la Tercera o la UDP, alguien la hizo, que decía en qué aspectos está de acuerdo y en cuáles no con la Iglesia. La gran mayoría de los chilenos, y debe ser similar a la Argentina, estaba de acuerdo con todas las batallas que la Iglesia daba en materias sociales.
Era justo la época del tema del salario ético que lanzaron hace cuánto ha sido, 5 años, 4 años. Goich. Y en todas las que los chilenos no estaban de acuerdo con la Iglesia, eran todas las que tenían que ver con la cintura para abajo. O sea, todas las maneras de moral sexual, los chilenos no compraban el manifiesto eclesiástico. Ahora, precisamente en esas batallas que la Iglesia Católica ha tendido a perder en Latinoamérica en los últimos años, ha estado a la defensiva permanentemente, perdiendo, por ejemplo, en Chile la batalla por la ley de divorcio, en el caso de Argentina la batalla por el matrimonio homosexual. ¿Se refuerza de alguna manera la posición de la Iglesia? ¿Queda más fuerte para defender esas posiciones que está defendiendo en los distintos países latinoamericanos sobre los temas de moral sexual? Yo creo que la Iglesia... A ver, la Iglesia... El gran tema de la Iglesia es la conservación. O sea, la gracia de la Iglesia es sobrevivir, existir, ser relevante. ¿Ya? Lo que se puede perder 1-0 en vez de perder 2-0, habrá que hacerlo. Lo que se puede empatar, si se va perdiendo, se empatará. Y si se puede ganar, fantástico. Entonces, es una empresa, una gran empresa, digamos, que busca la sabiduría de mantenerse en los años. En ese sentido, la adaptación lenta es muy útil, es fundamental. Si uno se adapta rápidamente no tiene ni una gracia. Si uno se adapta lentamente, cada paso entonces es más ceremonioso y es más valorado por la ciudadanía. Entonces, en esa sabiduría, ¿ya? que muchas veces los gobiernos del último tiempo en el mundo lo pierden, y ni hablar en Chile, digamos, ¿ya? Que hacer las cosas rápido, sin ritualización, ¿ya? Sin que tenga valor alguno, ¿ya? La verdad es que la Iglesia en eso tiene muy claro que va paso a paso. Ratzinger dejó listo, pero completamente listo, el tema del celibato. O sea, Ratzinger, al incorporar a los anglicanos que están casados, y hay obispos anglicanos, y al eliminar del colegio cardenalicio al único cardenal inglés, obliga a elegir un cardenal inglés, y hay una cierta probabilidad de que sea un anglicano, y que llegue un cardenal casado. En ese instante se va a tener que acabar el celibato. Se rompe la exclusividad. Es que no solo y es súper interesante lo que dice Alberto, porque no solo se termina con el celibato, ¿no es cierto? Se abre a una opción en ello, sino que además también te acerca a otros temas sexuales que han sido tan problemáticos en el último tiempo para la Iglesia, porque obviamente muchos de los abusos sexuales, muchas de las situaciones que se han dado homosexuales o heterosexuales, ¿no es cierto?, están asociadas a este celibato, ¿no es cierto?, al menos en el imaginario, tienen muchísimo que ver con el hecho de que los sacerdotes están obligados a estas restricciones. Entonces, yo creo que en ese sentido efectivamente es una oportunidad de apertura que es absolutamente contingente, que tiene que ver con cosas que pasan, por ejemplo, en Chile hoy por hoy. Yo sé que él apareció negándolo, ¿no es cierto?, pero hoy apareció en un diario que el ayudante más directo de Caradima había sido sancionado por el abuso de autoridad en materias que tienen que ver con delitos sexuales, ¿te fijas? Entonces, yo creo que son tiempos en donde efectivamente esa apertura va a ser fundamental. No lo va a poder hacer de un día para otro, indudablemente, ¿no es cierto? Ahora, no va a poder hacer un cambio radical en 2 días. Uno asume que en Argentina no habían casos de encubrimiento o acusaciones de encubrimiento a Bergoglio, porque parece en este caso que fuera más terrible tener ese tipo de antecedentes que en este caso, por ejemplo, las acusaciones que se hacen de su participación en la dictadura. O sea, hoy era más importante para la designación del nuevo Papa que los trigos estuvieran limpios en ese ámbito. Y lo que es interesante también es que por primera vez se da, yo no sé si se dio antes, si se dio, peco de ignorancia, pero yo no sé si había existido antes un proceso como de accountability de los propios fieles, de exigir que ciertos cardenales representantes de sus países no fueran. Claro, el caso de los obispos de Los Ángeles. Y en Chile también circuló una carta respecto de Razzoli, es decir, los propios fieles, tipos que no han perdido la fe, tipos que siguen confiando de que la Iglesia puede ejercer algún tipo de vicaría de un ente sobrenatural, llegan y dicen, yo no quiero que este personaje vaya a representarnos porque es un encubridor de delitos sexuales. Y ese proceso, no vamos a hablar de democratización de lo que es una monarquía, pero es una especie de mínimo accountability que se empieza a producir y que yo no sé si había existido antes. Ahora, es interesante también, en ese tema de la democratización, es interesante también que Bergoglio, en sus primeras palabras como Francisco, habla siempre del obispo, este obispo, lo que también es una señal interesante, porque pone en primer lugar su rol como obispo de Roma, o sea, una especie de primus inter pares, más que el rol tan jerárquico de una autoridad como el Papa. Claro, yo creo que él se adapta a algo que estaba aconteciendo. O sea, evidentemente la Iglesia ha perdido esa ínfula de grandeza, de trascendencia, queda en evidencia que es una obra humana,
¿ya? Que es algo muy obvio, pero que al estar adornado, ornamentado históricamente por un conjunto de rituales y al haber conseguido a partir del secreto, a partir del texto sagrado, esta capacidad de ser evanescente, de pronto se acabó eso. Y cuando se acaba, entonces yo creo que es muy inteligente el tipo que hace la resta y parte desde abajo en vez de seguir cayendo de a poco. ¿Ya? Que parte y dice, mire, aquí estamos, aquí partamos y tratemos desde aquí de ir ganando los espacios correspondientes. Ahora, yo tengo la sensación además que hay una cosa que es bien interesante, y es que ante la pregunta de si acaso entonces en esta pasada Ratzinger se fue debilitado, perdido, derrotado, o que finalmente se hizo más o menos un camino que él trazó, todo parece indicar, porque insisto, esto es bien difícil de interpretar, digamos, parece indicar que efectivamente Ratzinger logra ganar esta pulsada, y además dando señales contradictorias, entre comillas, que demuestran su interés en jugar cada partido específicamente con un objetivo mayor. Ratzinger se apoyó mucho en el Opus Dei para las denuncias a nivel mundial sobre casos de pedofilia. El Opus Dei fue su gran brazo armado para aquello. Y sin embargo ahora le da la espalda y elige a un jesuita. Claro, el Opus Dei servía un poco de contrapeso a los legionarios de Cristo. Exactamente. En fondo, para atacar a esta estructura de poder era muy útil. En el mismo grupo objetivo. Había que dejar uno de los dos. Claro, entonces se apoya en ello y de pronto, y además los convoca bastante para apoyar en el tema del Banco Vaticano, ¿no? Y de pronto le da la espalda y gira hacia los jesuitas, que es todo lo contrario, digamos. Entonces es muy interesante cómo hay una serie de jugadas ahí donde Ratzinger demuestra que, a mi juicio, ¿ya? No solo no es el papa derrotado, no solo es supuestamente el político inhábil, que es muy intelectual, sino que es todo lo contrario, solo que con medios que los políticos habituales no estarían dispuestos a ocupar, entre ellos el sacrificio personal. Lo que es interesante es que estamos hablando de un papa que asume a la misma edad que asumió Ratzinger. Claro. 2 años menos, tenía 78, Ratzinger tiene 76, claro, pero estamos hablando de un papa que ya... Está viejo. O sea, para efectos del estándar que había quedado, desde luego uno esperaba que fuera alguien más joven. O sea, estamos hablando de que, por lo menos en los perfiles que se hhacían en la previa, cuando se veían todos los candidatos, mucha gente decía, bueno, este estuvo en la final con Ratzinger el 2005. Claro. Es muy difícil de que ahora, después de 8 años, vuelva a estar en la primera línea, tomando en cuenta el ejemplo de tener que elegir un papa viejo que duran poco, y en el Vaticano les gustan los periodos más largos. Entonces también sería interesante saber, por supuesto tampoco tenemos cómo saberlo, si es que los electores, los príncipes electores, eligen a Francisco, al cardenal argentino, pensando en que su gobierno va a ser corto, porque ahora ya sabemos que se puede renunciar. Esa cuestión también es relevante. O sea, eso es doctrinal, porque al hacerlo, Ratzinger lo transforma en parte de un modus operandi. Por supuesto, siente un precedente, como diría el abogado, y finalmente transforma eso en una práctica que es posible. Exacto. Y tú puedes el día de mañana tener una enfermedad a los 82, es decir, un poco tiempo más, y eventualmente abdicar y que se haga una nueva elección. Entonces yo no sé si los cardenales están pensando justamente en un gobierno de la Iglesia corto, lo que muchas veces alguien dice, eso significa que no hay un plan definido de gobierno muy transformador, pero ojo, que a veces eligiendo a papas por corto tiempo, y lo sabemos por el Concilio Vaticano II, se hacen transformaciones profundas cuando nadie lo espera. Juan 23, de hecho, asumió exactamente esta misma edad, a la misma edad que Bergoglio. Porque uno puede sembrar y dejar para que después otros se hagan cargo, ya porque los grandes cambios, mantenerlos en el tiempo con el mismo personaje es difícil. En cambio llega otro renovado y con esos mismos cambios ya puede empezar a operar y no se tiene que comer las grandes transformaciones, las grandes críticas. Yo creo que en ese sentido la Iglesia ha abordado con una cierta estrategia bastante clara después de los últimos años de Juan Pablo II, donde en realidad lo único que ocurría era que Juan Pablo II, que está prácticamente agónico, era un territorio en disputa de distintos poderes, ¿no? En cambio ahora se ve una línea de trabajo, por lo menos uno sabe que efectivamente la Iglesia está buscando alguna fórmula. Que no está en su 100%, deja el espacio al que viene. No, o como parte de la estrategia, es decir, yo estoy mandatado hasta este punto, aro la tierra, ¿no es cierto?, la preparo, siembro también, y luego me voy porque cuando empiezan a cosechar probablemente, si no, el que yo esté ahí puede ser perjudicial. En ese sentido son bien llamativos también hablando de los símbolos de Bergoglio, que ha tenido ya 3 símbolos hacia Benedicto XVI. El primero es que apenas aparece en el balcón, lo primero que hace es mencionarlo al Papa Emérito. Segundo, lo primero que dice el portavoz Federico Lombardi inmediatamente después es:
Inmediatamente Bergoglio llamó por teléfono a Ratzinger, segundo gesto. Y el tercero es que ya se ha anunciado que lo va a visitar. Va a ser una de sus primeras acciones como papa. Lo que pasa es que también hay que entender que no tenemos punto de comparación porque pocas veces, y nunca creo, le había pasado antes a un papa que asuma sabiendo que su antecesor está viviendo 2 casas atrás. Claro. O sea, esa situación no se había dado, por tanto, es difícil compararlo con, oye, este asumió y no llamó a su antecesor. Bueno, es primera vez que pasa, de que el tipo tiene al Papa emérito viviendo otro nivel de información y de comunicaciones. Las divisiones que había en ese tiempo eran si estas divisiones son importantes, las de entonces, habían 2 o 3 papas. ¿Para qué lo iba a llamar si tú lo habías mandado a matar? Claro, o sea, si la última, cuando hablamos del precedente de 700 años, la última renuncia, efectivamente, era un papa y un antipapa, era un cisma de la Iglesia, digamos, no era una renuncia para nada plácida. ¿Es por lo tanto, o podría ser un reformador Bergoglio en temas como la banca vaticana, como la reforma de la curia, pensando que es alguien que viene absolutamente de afuera? O sea, no es alguien que esté trabajando, que haya estado en Roma, sino que es alguien que viene de una arquidiócesis bastante lejana. Nuevamente un pro, porque finalmente lo hace un personaje sin relaciones, sin complejos, sin obligaciones, ¿te fijas? Entonces yo creo que es alguien que efectivamente puede llegar a ordenar una casa que hasta ese minuto no le era tan familiar, no tiene nexo. Los debe tener, por supuesto, finalmente es un cardenal, ¿te fijáis? Pero en el fondo llega a una casa nueva, con una mirada también un poco más externa, desde otra realidad y con mucha capacidad de reordenar y seguramente con un mandato muy directo, muy claro, en el sentido de que esas son las prioridades que tiene que asumir. Sí, yo creo que además que el camino quedó bastante trabajado, o sea, Ratzinger pocos meses antes de renunciar hace reformas importantísimas en el Banco Vaticano y por tanto deja una línea de trabajo ya también más o menos pormenorizada, donde no solo hay temas de orden económico, sino que también hay temas de orden ético. Platas del Vaticano, inversiones del Banco Vaticano estaban yendo, por ejemplo, según las cartas filtradas, ya a negocios relacionados con la pornografía, que era muy rentable, entonces el banco invertía ahí. Pero imagínense, o sea, estamos hablando de cosas bastante dramáticas para la ética de la Iglesia. Entonces, evidentemente, yo creo que aquí hay un clima de reformas importantes y yo creo que además hay un plan de trabajo. A mí me queda la sensación, además, esto es una sensación absolutamente a partir de la forma que se para Bergoglio, que tal vez lo hace porque es argentino, no tengo idea, pero cuando se para ahí, uno le da la sensación de que el tipo sabía que iba a ganar. O sea, llega, tira un chiste, ya, o sea, súper tranquilo. Sí, totalmente canchera. Claro, entró. Entonces uno dice, bueno, aquí quizás el asunto está. Además que la señal muy clara de elegir muy rápido es una señal muy potente, muy poderosa de decir, ¿saben qué? Sin querer ocultarlo, además, esto estaba claro. Bueno, ya sabemos ahora que los que quedan en la pole position en la elección anterior tienen posibilidades todavía en la siguiente, mientras todavía no sabemos quién fue el segundo casi. Por eso lo vamos a ver más adelante. Lo que yo pongo en la nota de duda es cuánto un reformador intencional cambia las cosas o cuánto el sistema lo cambia a él también, porque mucha gente decía, bueno, si hay alguien que conoce el tejemaneje del Vaticano es Ratzinger. Sí, porque estuvo cerca de Juan Pablo II durante parte importante de su pontificado, entonces él va a llegar y va un poco a hacer lo que él tenía en mente. Pero muchos también dicen de que en un minuto el tipo sencillamente fue incapaz, o sea, no se la pudo con la maquinaria, con la curia, y se sintió aislado, se sintió solo, dijo, hasta aquí nomás llego yo, mis fuerzas no me dan para seguir batallando una batalla que ya está perdida. Es interesante ver con la fuerza que llega Bergoglio, pero quizás el día de mañana una vez nos enfrentemos al clásico problema donde el sistema te cambia a ti y tú no eres capaz de cambiar el sistema. Lo que a mí me parece interesante es de qué manera él, en algunas batallas también emblemáticas de la Iglesia en los últimos 30 años, que tienen que ver con lo valórico, pero también con lo social y con la realidad de continentes pobres, por ejemplo el caso del condón y el SIDA en África. Sí. El clásico obispo señorón que ha vivido toda su vida en escuelas de teología de Alemania o Italia o Polonia, probablemente tenía una sensibilidad distinta con la realidad de continentes, de países del tercer mundo, de realidades de miseria dura y de problemas como los que ocurrían en África, donde se moría de SIDA porque la Iglesia les decía que no ocuparan condón.
¿cómo va a ser la mirada de Bergoglio en este tipo de asuntos? Es decir, aquellos que mezclan la mirada más doctrinaria con la realidad social de países que están sufriendo. En ese tema Ratzinger abrió una pequeña ventana también durante un viaje a África, no sé si lo recuerdan, cuando dijo que en casos en que fuera necesario para resguardar la vida, había una posibilidad de que usar el condón fuera éticamente aceptable. De modo que abrió al menos una pequeña ventana precisamente en ese tema. Claro, hay que ver si es un camino que van a seguir, digamos, si esa pequeña ventana la van a seguir sus sucesores. Que dejar esas ventanas es muy importante, porque eso permite avanzar progresivamente. Efectivamente, o sea, esa ventana se puede tomar en este mandato, en el siguiente, en el subsiguiente. Lo importante es que esa ventana ya está abierta, ¿ya? Y quedó clara. Entonces, yo creo que efectivamente la Iglesia está buscando por qué caminos lograr hacer algunos ajustes de época. Se ha visto muy complicada por una doctrina que ellos adquirieron, a la que le dieron mucho énfasis, que tiene que ver con la moral sexual, y que finalmente se les transformó en un zapato chino. En algún momento les significó efectivamente un avance significativo en grandes secciones del orbe, ¿ya? Frente a un mundo supuestamente cada vez más desenfadado, ¿ya? Y ellos aparecieron con esta moral más estricta y funcionó. Y de pronto ya el asunto dejó de ser pertinente y parece que efectivamente hay otros temas que son más relevantes, que van a permitir a la Iglesia un vínculo mucho mayor con sus fieles, o incluso la recuperación de sus fieles. Ojo, que hay un tema bien interesante, y es que Francisco de Asís, quien inspira este nombre, crea la orden de los franciscanos en la época de las herejías. Y en el fondo está al borde de no serlo. Sí, los dulcinianos son una deformación de los franciscanos. Exactamente. Entonces, y en la época de los cátaros, que fueron perseguidos enormemente. Y entonces es interesante saber que es un nombre que refiere al momento de las herejías. Y si hay un momento donde hay grandes herejías, porque está lleno de religiones a la carta, hay una serie de religiones distintas que andan ahí, donde los católicos tienen un poco de Dios, pero un poco de otras cosas también, es hoy día. Entonces, un papa interesante en ese sentido también, respecto a qué se va a hacer con la doctrina. Solo respecto del nombre, que entiendo también que hay un guiño o que está relacionado con Francisco Javier, que es un jesuita, sí, claro. Y por lo tanto hay que ver bien cuál fue el objetivo de él al elegir ese nombre. Vamos a tener que ver, claro. Más que ver con todo. Como buen jesuita entenderá que el fuerte está en el testimonio más que en el dogma. Por lo menos en los jesuitas que conocemos en Chile, han puesto gran parte del peso moral en el testimonio de sus exponentes, de su figura, más que necesariamente en un catálogo de mandamientos o de dogmas. Así que veremos si eso sigue con este papá. Despedimos esta edición de Ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo miércoles vamos a estar de vuelta con la actualidad chilena, con otros temas, en fin, que también se nos quedaron bajo la mesa, pero evidentemente la noticia del día mandaba en esta ocasión. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches.